Esto es como algo súper típico de aquí de Nuevo México, las trailers abandonadas. Me recuerda mucho a la serie de Breaking Bad. Como les digo, amigos míos, aquí todo en Nuevo México es un cliché. No va a haber cosa que no hayas visto en alguna película, en alguna serie. Y vaya, estar justo aquí me parece algo fantástico. Hola chicuelos, espero se encuentren bien, se encuentren de maravilla. Muchos podrán decir que esto es Arabia, Egipto. Sin embargo, este paraíso de arena se ubica nada más y nada menos que en Nuevo México. ¿Les gustaría acompañarme en uno de los estados más incomprendidos del sur de Estados Unidos? Acompáñenme. Antes de comenzar el video, me gustaría explicarles un poco cómo es el estado de Nuevo México. El estado de Nuevo México es uno de los estados más incomprendidos de Estados Unidos. También es uno de los menos poblados. También es un estado con gran biodiversidad. Puedes encontrar desde desiertos, bosques, hasta dunas, como podemos observar aquí. A pesar de tener grandes atractivos naturales, el estado de Nuevo México no suele ser un estado muy turístico que digamos. Digamos que no es el típico lugar que te pintan en las películas americanas, como Nueva York, con edificios grandes, Los Ángeles, como Hollywood, las estrellas, el glamour. Aquí los atractivos que puedes encontrar son simplemente espacios naturales. Y el lugar donde nos encontramos ahora son las famosas White Sands, o como en español se traduce, las arenas blancas. Un depósito de arena milenario aquí en el centro del estado de Nuevo México. Es un área que cubre miles y miles de kilómetros únicamente con arena blanca. Chéquense las dunas que hay por allá. ¿A poco no parece como si estuvieras en algún desierto del Medio Oriente? Sin embargo, es curioso pensar que este tipo de lugares también los tiene Estados Unidos. Chéquense lo grande de estas dunas. Yo diría que esta duna puede que tenga hasta más de 10 metros. Y vean, es tan grande este lugar que muchas veces llega a cubrir hasta la autopista, como pueden ver aquí. Así que habiendo explicado esto, prosigamos con nuestra aventura de Nuevo México. Este de aquí es un clásico pueblo abandonado de Nuevo México. El pueblo donde nos encontramos ahora es el pueblo de Oro Grande, aquí en Nuevo México. Este pueblito, como muchos pueblitos abandonados de este estado, tiene su historia. Muchos de estos pueblos abandonados de aquí de Nuevo México, en sus inicios fueron pueblos mineros donde encontraban oro, plata. Sin embargo, como muchos pueblos, también se abandonaron debido a que de un día para otro ya no encontraron minerales. Y ya, digamos, lo único importante que queda de este pueblo es esa oficina de correo postal. De ahí en más no puedes encontrar nada, ni lugares para comer, gasolineras, nada existe aquí. Esta es una típica casita americana de los años 50 de pueblo, y arriba los clásicos cobertizos de madera. Por ejemplo, esta casa sí es totalmente de madera. Chéquense las clásicas estaciones de gasolina abandonadas. Este tipo de escenas me recuerda mucho a la película de Cars del viejo oeste. Radiator Springs, the cutest little town in Carburetor County. Pero sobre todo a las películas de zombies. Estas películas donde te pintan todo esto abandonado, desgastado. Así es como lucía un despachador de gasolina antiguo. Pero vean nada más lo sencillas que están. Aquí señala los galones que te despachaba de gasolina y cuánto ibas a pagar. Bastante pintoresco, ¿no creen? Antiguamente pues saben que no se usaba tanto lo que son las tarjetas de crédito y demás, por lo tanto siempre tenías que ir a las tienditas que estaban al lado para poder pagar con efectivo. Me recuerda mucho a la película de Resident Evil, cuando llega Alice en su motocicleta para poder buscar algo de gasolina. Y vean, al parecer ahí hay un camper, parece que todavía sigue viviendo gente. La verdad no me quiero acercar mucho porque hay veces que este tipo de propiedades se consideran como propiedad privada, entonces prácticamente pudiera ser ilegal lo que estoy haciendo ahorita. Recordar que
aquí en Estados Unidos todo lo que es propiedad privada está bastante regulado y bastante penalizado. Así que si tú llegas, así como yo, de repente como si nada, sin ninguna mala intención, a grabar un video o tomar una foto, si tú entras a propiedad privada, la gente que vive ahí te puede hasta disparar. Y digamos, no habría ninguna penalización hacia ellos porque al final de cuentas están en todo su derecho de defenderse. Bastante curioso, ¿no creen? Y vean, estas son las clásicas trailers o campers. Este tipo de trailers los van a encontrar por todo el camino. ¿Quieren ver cómo es por dentro? Vean, esta es la parte de adentro. Aquí está un sofá. Esta es como la parte de la cocina. Su estufa. Esto me imagino que es como el comedorcito. Y vean, todo de madera. Aquí hay un espacio para poner 2 camas. Y ese del fondo, el baño. Vean, ahí está como la tinita donde se bañaban. Un lavamanos, la taza. Vamos a abrirla para ver qué hay adentro. No me vaya a salir una víbora o algo. Al parecer no hay nada extraordinario. Pues ese fue nuestro recorrido por la traila aquí en Nuevo México. Díganme, ¿a poco no les recuerdan a series como Breaking Bad o algo por el estilo? Chéquense, y esto también es como súper típico en Nuevo México, los puestos de patrulla fronteriza. Están repartidos por todo Nuevo México, ya que como saben, Nuevo México, al ser un estado fronterizo, hay demasiada gente que cruza por este desierto. Inmigrantes que se juegan la vida para poder llegar al sueño americano. Y a veces está de locos escuchar estas historias. Se han topado con gente amarrada debajo de camionetas, trailers, gente que la esconden hasta por donde menos se imaginan. Pues ya muchos han escuchado las famosas historias de estos trailers donde los coyotes transportan gente y los abandonan en pleno desierto, ¿no? El pueblo de Ruidoso. Un pueblo aquí en un parque forestal en Nuevo México, rodeado de montañas, bosques, árboles enormes. Es muy curioso ver cómo simplemente manejando 15 minutos el paisaje cambie tanto. En prácticamente 15 minutos pasamos de desierto a árboles verdes. Nada más para que se den cuenta de la biodiversidad que cuenta este estado. Muchos piensan que Nuevo México simplemente son desiertos, arenas, lugares secos. Sin embargo, es bonito pensar que también existen lugares como estos en este estado. Esto es porque el estado cuenta con ciertas elevaciones y montañas que hacen que se atraiga la humedad, creando bosques de coníferas, ríos y lagos. Vean estas casitas agringadas, tipo cabaña. Mucha gente que vive aquí en las montañas de Nuevo México usualmente son gente retirada, gente que ya recibe pensiones muy altas y pues se dan el lujo de vivir en un lugar paradisíaco como este, alrededor de árboles, con sus casas lujosas. Díganme, ¿a quién no le va a gustar vivir una vejez así? Chéquense nada más el tamaño de esos árboles. La mayoría de estos árboles alpinos puede que tengan hasta más de 100 años. Tenemos justo solo 5 minutos caminando por estos senderos cuando ya nos encontramos a Bambi. ¿Se imaginan lo cool que debe ser vivir aquí rodeado de esta naturaleza, con estos animales? Estas señales las ponen para advertir a la gente que va pasando que tenga cuidado con estos animales. Lo pacífico que debe ser la vida en estos lugares. Así es como se ve un clásico pueblito de montaña en Nuevo México. Algo muy común en estos pueblitos de Estados Unidos es que nunca vas a ver las grandes marcas o las franquicias grandes de comida rápida como McDonald's. Siempre van a apoyar mucho a los puestos locales. En lugar de tener Starbucks, tienen cafeterías, cervecerías locales. Chéquense, dato curioso es que aquí en Nuevo México la marihuana es legal. No les sorprende encontrar este tipo de tienditas de cannabis
cannabis. Lo curioso también es que tiene relativamente poco que se hizo la marihuana legal aquí en Nuevo México y vean, ya puedes encontrar en cualquier pueblo tiendas repletas con estos negocios de cannabis. Es desde que entras te da ese olorcito característico. Gomitas, dulces. Obviamente no se hacían esperar los brownies mágicos. Chéquense nada más la curiosa manera de mostrarlos, como si vendieras cualquier cosa, chicles, mentas. Nuevo México cuenta con la mayor población de indígenas americanos en Estados Unidos. Muchos de ellos están repartidos por reservas federales que el gobierno les ha dado. Tú piensas que cuando llegas a estas reservas vas a ver tipis, gente viviendo en chozas. Sin embargo, lo curioso de esto es que los indígenas de aquí se han puesto tan vivos que han descubierto un negocio de millones y millones de dólares. El negocio de los casinos. Eso puede sonar muy cliché para muchas personas, pero es que es cierto. Este de aquí es uno de los cientos de casinos indios que hay repartidos por todo Estados Unidos. Este casino curiosamente se ubica aquí en la Reserva Nacional de Lincoln, alrededor de todo este paisaje de árboles, lagos. En un país donde el dinero y lo que tengas es lo más importante, ha hecho que los nativos americanos cambien los tipis por los casinos, los caballos por las pick-up. El día de hoy estamos en un pueblito de aquí de Nuevo México y es impresionante ver cómo la arquitectura es tan parecida a la de un pueblito mexicano. Pues nos encontramos nada más y nada menos que en el territorio de La Mesilla. Un gran territorio entre lo que hoy es Nuevo México y Arizona fue vendido hacia los Estados Unidos. Entonces imagínense amigos, de por sí ya a México se le había arrebatado bastante territorio. Todavía a Santana se le ocurrió vender este pequeño territorio y pues bueno, de ahí a que estos pueblitos sean muy parecidos a lo que es hoy México. Otra imagen muy frecuente en estas tierras es la Virgen de Guadalupe, para que vean cuál relacionada está esta tierra con México. Y es que estamos tan cerca de la frontera con México que incluso hasta las personas que viven aquí hablan español. El español lo escuchas en todos lados, en las tiendas, cuando vas a cargar gasolina, en los restaurantes, por todos lados escuchas el español. Chicuelos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Como siempre, aquí lo más importante es ¿tú qué opinas? Déjame aquí abajo en tus comentarios qué es lo que opinas al respecto. Hasta luego, Nuevo Mexicano.